Hablar de feminismo es hablar también de aquellas propuestas impulsadas por colectivos feministas a nivel jurídico que buscan la igualdad de género y la erradicación de violencia hacia las mismas. Pero, aunque nos encontramos en una cuarta ola feminista y que para algunos autores aún es la tercera, se ha afirmado que el nuevo feminismo solo se preocupa por las representaciones y no las desigualdades de la realidad socioeconómica que viven las mujeres a nivel de escala global. Pero, ¿qué buscan estos nuevos feminismos? Hablar de nuevos feminismos es un poco clasista. Sin embargo, estos nuevos feminismos concentran su mayor fuerza en jóvenes, dándose una tendencia de volver a reproducir lecturas generacionales. Aunque podemos utilizar el término mutación en lugar de nuevos feminismos, proponemos que estos recorridos en cuanto a temáticas y volúmenes dificulten la formulación de nuevas estrategias hacia esta estructura feminista, y se debe a que hay una proliferación de etiquetas como el posfeminismo o el transferismo que nublan el contexto actual. Además, que en lugar de ubicarse en el pasado, deberían tomar estas nuevas corrientes de mutaciones en las intervenciones feministas que se han venido situando en las últimas décadas que se originan de feminismos anteriores. Mirar políticamente hacia atrás y hacia enfrente, tomando la década de los 90 como un epicentro, en perspectiva, la crisis de las formas políticas previas se hace más evidente y obliga a un recorrido a quienes no saben o no pueden conformarse con ello. Así que a partir de estos colectivos que presentaremos a continuación, se han hecho algunas propuestas jurídicas y que algunos colectivos han tenido la suerte de poder llegar más allá de solo propuestas planteadas hacia una Cámara y hacia el Congreso de Diputados. La tercera ola feminista de los años 90 tiene conceptos asociados como la mutación y se ha caracterizado por haber atravesado diferentes corrientes e identidades, del mismo modo que la segunda ola consiguió reformular el primer movimiento feminista del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Tenemos que tener un panorama histórico para poder erradicar en este tema de cuestiones jurídicas en pro del feminismo. Y si bien la primera ola surgió vinculada al espíritu ilustrado, el liberalismo burgués y un fuerte deseo de igualdad y emancipación, la ciudadanía, los derechos e igualdad fueron palabras claves en la primera ola, que tuvo como textos funcionales la Declaración de los Derechos de la Mujer de Olympe de Gauss y la vinculación de los derechos de la mujer de Mary Ward, y que organizó a miles de mujeres alrededor del derecho de sufragio y el acceso a estudios superiores, logrando el derecho a voto. Una vez en la primera ola logrado estos principios y objetivos, esta lucha se fue diluyendo sin más propósitos. He aquí cuando aparece la segunda ola, que partieron del punto donde las sufragistas lo habían dejado, poniendo así la diversificación de los tipos de feminismo, mientras había un feminismo de igualdad y un feminismo de diferencia. Y es aquí cuando podemos partir de que lo común nos hace diferentes, pero nos acerca. Como mencionábamos, esta segunda ola, su objetivo se organizaba en torno a la unidad de todas las mujeres. Sin embargo, eso no fue posible porque todos buscaban una autonomía y tenían, aunque el mismo objetivo. La tercera ola aparece con estas nuevas temáticas de fragmentación de los grupos y emergen de otras prácticas y se cuestionan las identidades. Y es que las nuevas prácticas feministas que surgen en este contexto, a lo que llamamos nuevos feminismos, se surgen de la diferencia que aparecen en otras figuraciones del ser mujer, que desplazan al sujeto tradicional que conocemos del sistema patriarcal. Como bien decían, lo personal es político. Dentro de la primera ola feminista, se observa que dentro de los partidos, las militantes mujeres se reducían a cumplir tareas auxiliares y los militantes hombres a oprimir a las mujeres, y no se les daba la visibilidad de su arduo trabajo dentro del partido y externamente. Desde la perspectiva de conveniencia, los partidos invertían en el sector de las mujeres porque era conveniente para sus partidos y para atraer a los votantes. En 1940, Simone de Beauvoir escribió el segundo texto donde afirmaba que no se nace mujer, sino se llega a serlo. Esta gran frase que revolucionó a todo el movimiento feminista. Los colectivos debían ser independientes de los partidos y sindicatos y de los hombres.
En 1977, la educación, el sexismo, la violencia, la abolición de leyes que generaban discriminación legal, la legalización de anticonceptivos, el derecho al cuerpo, la erradicación de la prostitución y la amnistía para mujeres encarceladas por delitos menores fueron los que se buscaron durante la segunda ola feminista, y podemos ver aquellas propuestas emancipadas a partir de las mujeres y propuestas por ellas mismas. Sin embargo, en los años 90, el movimiento feminista se fragmentaba y se subdividía en diferentes tipos de feminismo, como el feminismo lésbico, el feminismo de insumisas, las antimilitantes, las queer, las transexuales autónomas, las trabajadoras de sexo, las migrantes, las universitarias. Se organizaban de manera diferente y autónoma en pequeños colectivos, que intentaban actualizar antiguos contenidos y elaborar nuevos discursos e importar prácticas de cambio social. A finales de los 80, las mujeres abundaban en los partidos, y es aquí donde se les da mayor visibilidad frente a la democracia participativa y directa. El sistema actual permite llevar a cabo una lucha en la que se consiga modificar ciertos aspectos en el que llamamos la lucha por las reformas. Las reformas se han conseguido, son un paso más adelante. Estos temas, que además de promover una visión de género, dichas acciones impulsan una cultura democrática que permite construir una sociedad más tolerante e incluyente. A lo largo de los años, las mujeres, ante los canales de participación que se han ido desarrollando con el paso del tiempo, mediante el movimiento feminista, han marcado la importancia que tiene en nuestros días la participación igualitaria en los diversos ámbitos políticos, sociales, culturales, demográficos y económicos, en la vida nacional y por supuesto internacional. A través de los años han ido creando una serie de principios que dan como hecho la independencia femenina, en contraste con las ideas y costumbres de los hombres que veían en la mujer solo para el servilismo, obediencia, sumisión, etc. Dicha perspectiva generaba así un problema político para el país en México. Esto ha dado como resultado, por ejemplo, la Ley General de Asamblea de las Mujeres a una vida libre sin violencia, ley que fue promovida durante el sexenio de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Por un lado tenemos que la equidad de género habitualmente hace referencia al papel de la mujer y se deja a un lado el rol del hombre, como si el terreno ganado para ellos ya no fuera digno de mención o únicamente considerado un parámetro comparativo o nulo. Sin embargo, considerando el planteamiento que anteriormente mencionábamos de Simone de Beauvoir, y aunque en muchas ocasiones se evita el tema, hablar sobre el género implica un análisis de hombres, mujeres y homosexuales en toda su vanguardia. Que la mujer juega dentro de la sociedad y de la política se ha ido extendiendo y evolucionando paulatinamente con mucha rapidez en los últimos años. Inicialmente, el movimiento feminista en la década de los años 70 quería mejorar la condición social de la mujer, que como ser humano había sido subordinado en el rol masculino de diferentes formas, y posteriormente la lucha en contra de la opresión de que se ha sido sujeto. Se ha ampliado en una búsqueda de formas, tanto sociales como legales, que le permita una autodeterminación. Para los años 80, las mujeres comenzaron a ganar espacio en las candidaturas y puestos de representación pública. El acoplamiento político-social generado a partir de 1985 propició que una gran cantidad de mujeres se instituyeran para defender derechos primordiales, como el de una vivienda digna y decorosa, a partir de una experiencia de diversas mujeres que se había extendido a su participación política en partidos, alianzas y ciudadanías. Y en los últimos años, las solicitudes de las mujeres han traspasado el terreno nacional y alcanzado tener presencia en la intervención internacional, como los procesos electorales del 88, 91 y 94, que han señalado además la enorme impaciencia de las mexicanas por participar políticamente y perpetuar el derecho a ser tratadas sin diferencia ni discriminación alguna por ser mujeres, como el colectivo Las Constituyentes MX, que lograron gracias a compañeras el 3 versus violencia, que va a todas las activistas defensoras colectivas, legisladoras federales y locales que lograron esta iniciativa y que se ha convertido en ley, además de que han logrado que no más agresores, deudores ni acosadores al poder de las gobernaturas o candidaturas propuestas por los partidos. Esta propuesta, lograda en conjunto con Las Constituyentes MX, y nosotras tenemos otros datos, da la visibilidad de las nuevas normas jurídicas que se están postulando a través de propuestas de colectivos y que han logrado, a partir de propuestas digitales, lograr firmas para llevarlos ante el Congreso y que se vuelvan ley. Además, también tenemos la propuesta de la Ley Olimpia para castigar violencia digital contra las mujeres, que se ha propuesto en diferentes estados. A partir de la Red de Defensa de Derechos Digitales R3D, aseguró que era necesario tomar medidas contra esta violencia digital.
Además de que este dictamen incluye reformas al Código Penal local y a la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre sin violencia en la. Esta ley, que influye una figura de violencia digital y que sanciona a quien por cualquier medio haga circular, oferte o publique o amenace con difundir imágenes, audios, videos o contenido real manipulado y o alterado de una persona desnuda, parcial o totalmente, o cualquier contenido erótico o sexual, ya sea impreso, grabado o digital, sin el consentimiento de la víctima, que las penas aprobadas van desde 4 a 8 años de prisión y multas de más de 1.000 o 2.000 unidades de medida y actualización. Esta iniciativa fue llevada por el Frente Nacional por la Sororidad, iniciado por la activista Olimpia Coral Melo, que fue la principal impulsora de la ley tras ser víctima de violencia digital, y celebró la aprobación al afirmar que es una ley hecha por las víctimas. También, por parte de otra propuesta de los colectivos, se ha propuesto el Sistema Nacional de Cuidados, que se deberá sustentar en el derecho del cuidado y el tiempo propio de las mujeres, esto en reforma para el trabajo digno. Debemos saber que hay una multiplicidad de feminismo y que primero surgieron demandas educativas, posteriormente demandas por igualdad económica y política, y en las últimas décadas son demandas relacionadas con la determinación del cuerpo y la sexualidad, así como los derechos que se han venido repitiendo durante las 4 olas feministas. Además, pues las feministas actuales recogen muchas de las demandas incumplidas del feminismo de décadas anteriores, y con el fin de luchar contra la violencia de la mujer se caracterizan por su heterogeneidad y además se caracterizan por un contexto donde las mujeres viven situaciones de precariedad económica. Además sabemos que hay distintas maneras de vivir el feminismo, tanto en un discurso de derechos, así que ser militante feminista desde la academia con ciertos privilegios entre las obreras y las indígenas, y además de que hay que notar que algunas uniones que tienen objetivos muy claros y discursos de derechos como las zapatistas no son consideradas feministas. De ahí vamos a la fragmentación que mencionabas anteriormente. Sin embargo, colectivos se unen entre sí para apoyar leyes que se pasen primero por la Cámara de Diputados y posteriormente por la Cámara de Senadores, y obtener este apoyo por parte del gobierno. Además, desde el contexto mexicano, podemos afirmar que esta palabra de feminismo se empezó a practicar desde el siglo XX en un momento significativo, cuando se llevó a cabo el primer Congreso Feminista en Yucatán, que convocó al general Salvador Alvarado. De ahí que en este caso signifique el movilizar a las mujeres en torno a la educación laica, y que era una iniciativa desde el gobierno, donde las maestras de escuelas hablaron y discutieron sobre el feminismo en Mérida del 95. Esto fue un primer paso, y ya posteriormente, durante los años 30 y 20, se discutieron los derechos laborales, además de el derecho a voto de las mujeres, y hubo un momento en la década de los 30 cuando se dejó de usar el término feminismo, pero de ahí que cobrarán fuerza más adelante. Para los años 50 se marcó un momento histórico, debido a que en octubre del 53 se aprobaron reformas en la Constitución con que las mujeres obtuvieran el derecho a voto. Y fue un cambio tardío en comparación con otros países de América Latina, pero después de la Segunda Guerra Mundial, en México se da hasta 1954 esta aprobación, debido a que el gobierno mexicano prevalecía un discurso en el que se dice que las mujeres son conservadoras más que los hombres, y ese prejuicio obstaculizó el reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres. Además que durante la mitad del siglo XX hubo un cambio en el feminismo, y sobre todo a mediados de los años 70 y 80, cuando el pensamiento feminista se intensificó, en donde fue una generación de jóvenes universitarias, y que muchas de ellas eran vinculadas a la izquierda, obtuvieron nuevas demandas relacionadas con el cuerpo, la sexualidad, la despenalización del aborto, la libre expresión, y se conceptualizó la libre expresión, y además de que la violencia masculina como un hecho que debe poder controlarse, legislarse y penalizarse. Pero como podemos ver, se han logrado muchas cosas con el feminismo, aunque sabemos que hay una fragmentación de los mismos y que hay mucha diversificación. Por eso se habla de nuevos feminismos y de estas nuevas propuestas. Algunos se van más por brindar la ayuda a las mujeres y darles un empoderamiento, y otros colectivos se están basando en poder cambiar la Constitución mexicana, proponer nuevas alternativas que garanticen los derechos jurídicos, humanos de las mujeres. Bien, por parte de otras asociaciones, tenemos que se ha modificado, por ejemplo, la ley agrícola, sobre los que las mujeres tengan derecho a ser ejidatarias, al igual que los hijos hombres. Y esto sería un reconocimiento de los derechos de las mujeres rurales e indígenas. Sin embargo, también podemos notar que hay parte de una legalización de la ley Ingrid,
un proceso para la adopción de la despenalización del aborto, que se ha logrado gracias a la lucha de las mujeres y de los colectivos que han trabajado en conjunto. Y posteriormente a esto, podemos ver que se han logrado muchísimas leyes a través del feminismo, diferentes reformas, y no es solamente un año, dos, se lleva tiempo poder hacer esta inserción para poder erradicar estos cambios. Y como decimos, no todos los colectivos tienen la misma finalidad porque hay una multipluralidad de los mismos, pero sí tienen un objetivo y un consenso todos por acabar con el sistema patriarcal y obtener los derechos igualitarios para las mujeres. Además, también gracias a estas feministas, tan solo en este año en México se obtuvo la ley Ingrid que les mencionaba anteriormente, que se refiere a que se haga una criminalización y se lleve un derecho a un código penal acerca de todos aquellos que suban, reproduzcan, envíen, compartan fotos de feminicidios. A esto se refiere la ley Ingrid y fue impuesto por una mujer diputada. Y también tenemos la ley Olimpia, que más adelante va a hablar en un pequeño fragmento la impulsora y la representante de Nosotros Tenemos Otros Datos. Y posteriormente también tenemos la amnistía a mujeres que han abortado. Esto ha sido totalmente un boom. También tenemos el veto a los músicos misóginos como Johnny Scutia y aplican para todas las mujeres. También podemos encontrar por parte de las constituyentes MX la propuesta de el 13-3 sin violencia que mencionábamos anteriormente, donde la representante Yadira Sandoval inició con esta propuesta a través de redes sociales, firmando una petición si tú querías y estabas de acuerdo con la afirmación acerca de que los partidos políticos no postularan a candidatos que fueran agresores sexuales, adeudaran pensiones alimenticias o tuvieran algún registro de abuso familiar. Han estado muy activas el colectivo Constituyentes MX y han logrado una unificación con demás colectivos para apoyar estas legislaciones que afortunadamente han sido aceptadas en la gran mayoría de estados y buscan que sean totalmente en el país. Y a continuación les dejamos un fragmento de la entrevista con Olimpia Coral Melo. Estamos hablando cuando hablamos de violencia digital, ¿sale? Bueno, el proceso legislativo, hay varias etapas del proceso legislativo. Una de ellas es esta discusión. Primero, la presentación del proyecto de reforma, algo que ya se hizo en diversas ocasiones. Primero se hizo en la Cámara de Diputados por parte de la diputada Lucero. Después se hizo en la Cámara de Diputados también por parte de la diputada Wendy Briceño, que sacó el dictamen. Después en la Cámara de Senadores por la senadora Nadia Navarro, también la senadora León tuvo ahí mucho que ver con el tema de la ley Olimpia. Por supuesto la senadora Malu Micher. Hubo varios proyectos que tomaron de base el tema de la ley Olimpia. En México, el proceso legislativo lleva varias etapas. Hay que recordar que son dos cámaras, tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados. Una es la Cámara Alta, que es la Cámara de Senadores, y otra es la Cámara de Diputados. En este sentido, las legislaciones, lo que se empieza a aprobar tiene que pasar por ambas cámaras, ya sea ambas cámaras tienen por derecho constitucional el derecho de subir iniciativas. Entonces la iniciativa es como que la subieron varias senadoras y varios diputados, ¿no? Pero no fue de apenas, o sea, estamos hablando que desde el 2018 se empezaron a hacer ya pues los primeros inicios de esta reforma, algunos invitándonos a nosotras, porque obviamente el tema general, digamos, la reforma base de la ley Olimpia son al menos 3 cambios legislativos. Un cambio al Código Penal para reconocer los delitos contra la intimidad sexual, un cambio a la ley de acceso a una vida libre de violencia y otro cambio al sistema de procedimientos jurídico-penales para darle continuidad a una cuestión en violencia digital, ¿sale? Entonces, el proyecto original
original que comenzamos a trabajar desde el año 2014 no era solo un tema de reformas, era tal cual una ley que pedía una fiscalía especializada en delitos digitales. Pero estamos hablando que en el tiempo de 2014, pues primero nadie nos creía de esa situación, la gente no asimilaba que lo virtual era real, que las cosas podían hacerse con nosotras, estábamos diciéndoles que existía el espacio digital, había muchas otras compañeras en todas las partes del mundo y en todo el país que estaban ya hablando de violencia en línea contra las mujeres, pero desgraciadamente pues las personas no lo tomaban en cuenta. Entonces empezamos a ver que era muy necesario comenzar a legislar porque en nuestro país, en México, no se castiga a quien produzca o a quien difunda contenidos íntimos, sexuales, no autorizados, fotografías, videos, audios o cualquier otro material que se produzcan o que se difundan sin el consentimiento de las personas. O sea que se toman una fotografía sin tu consentimiento sexual, que este tipo de violencia le daña mucho más a las mujeres y a las niñas. Es un acto incluso de quitarse la venda de los ojos y de poder ver que efectivamente nunca va a ser igual, aunque no lo desconocemos que le pueda pasar a los hombres, jamás va a ser igual. Esta perpetuación y agravación de violencia, de la afectación a una víctima mujer a la afectación de una víctima hombre, por la hipersexualidad, por las condiciones de desigualdad, por la objetivación de nuestros cuerpos, vernos normal y que les causa ganancias a muchas personas. Porque lo han convertido en realidad, lo han convertido en ley.